más sensibles. Se comentó también aquí el tema de Greenpeace. Bueno, nos gustaría conocer a la Profepa, a Semarnat y creo que a todos cuáles son las bases científicas o la metodología que utilizó Greenpeace en esta declaración en que el daño pudiera remediarse a 15 o 20 años. Nosotros todavía no lo sabemos. ¿En cuánto tiempo? Porque no tenemos todavía la caracterización, que será por independientes, que es el diagnóstico de cómo está el sitio, y tendremos el 25 de octubre, fecha límite, el programa de remediación o de compensación de la empresa, que contendrá acciones a corto, mediano y largo plazo, y será entonces estos monitoreos que además agrega el programa, en que podemos saber cuánto costó o cuánto va a costar reparar el daño y en qué tiempo se puede llevar a cabo. Actualmente la mina sigue produciendo, pero tiene clausuradas 860 hectáreas de las 3.600. Y desde luego revisamos los 9 manifiestos de impacto ambiental que tiene, y es una mina que tiene 8 concesiones, no solamente una, tiene 8 concesiones. Finalmente, bueno, el tema que aquí se ha comentado que de los jales, bueno, los jales, como ustedes saben, son esencialmente residuos sólidos generados por los materiales gastados a los que se ha extraído precisamente los metales. Después del 6 de agosto hubo precipitaciones pluviales históricas en la zona, esas sí fueron atípicas, que produjeron sin duda alguna nuevos derrames, pero esto es fundamentalmente de agua. Los resultados que desde el 18 de septiembre para acá tiene la Profepa en Tinajas 1, Tinajas 2, Arroyo Tinajas, Bacanuchi y Sonora muestran que fundamentalmente era agua. Posteriormente hubo otra denuncia del propio alcalde de Arizpe, que comentó que la contaminación arriba de donde se produjo el incidente, casi 8 kilómetros, hay una antigua presa de Jales que dejó de funcionar hace aproximadamente 50 años, pues estaba prácticamente llegando hasta el río San Pedro, que 47 kilómetros después llega prácticamente hasta el estado de Arizona. Profepa hizo monitoreos, de igual forma límites permitidos por la norma. El gobierno de Sonora hizo una alerta binacional en exceso de sus facultades, porque esta está limitada exclusivamente al Estado-Nación, al gobierno federal. El gobierno de Arizona, a través del Departamento de Monitoreo Ambiental, hizo monitoreos de entonces a la fecha. Preliminarmente nos informó que no hay nada. Los pHs han variado muy poco. Profepa amplió los muestreos en otras zonas, y el gobierno de Arizona, a través de su departamento ambiental y la propia EPA, que es el organismo americano ambiental, en su oficina en San Diego, acaba de confirmar que no hay contaminación alguna en el río San Pedro. Finalmente se ha comentado también que la presa de Jales pudiera tener algún problema por la gran cantidad de material que contiene, y se han dado cifras que creo yo tampoco son exactas. Miren, la presa de Jales de la mina ocupa una superficie de 32 kilómetros, Cananea tiene 109 kilómetros cuadrados, y en su totalidad el municipio de Cananea tiene una superficie de más de 4.000 kilómetros cuadrados. Esto es, la presa de Jales cabría 129 veces en el municipio y casi 3.5 veces en la ciudad de Cananea. La presa de Jales contiene fundamentalmente residuos de manejo especial, pudiera tener residuos peligrosos, lo estamos monitoreando permanentemente, y hoy en día, por las medidas de seguridad dictadas, no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Seguramente dejé alguna pregunta sin contestar, o las que intenté contestar fueron insuficientes, pero ofrezco puntualmente responder de manera más puntual, más amplia, cualquier cuestionamiento que en cuanto a la Profepa respecta, en aras de la transparencia. Por cierto, los dictámenes de la Profepa, de COFEPRIS, de Zagarpa, de Economía y todos los que tenemos que fundamentaron la integración de la denuncia penal serán públicos en una versión pública que vamos a publicar en la página de la comisión, y también el avance de los procedimientos administrativos de todas las instancias serán públicos en lo posible, en lo que la norma permita, para que todos ustedes, la sociedad en general, esté informada de cuánto hacemos en el cumplimiento de nuestras facultades con este penoso incidente. Gracias, presidente. Secretario, muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Óscar Pimentel González, coordinador general de atención a emergencias de la cuenca del Consejo de Cuencas de Conagua. Gracias, presidente. Con su permiso, secretario, nada más dos comentarios muy breves para comentar un tema que tocó el diputado Durazo respecto de la presa El Molinito. Quiero decirle que efectivamente desde que se inició la contingencia fue una gran preocupación para la Comisión Nacional del Agua las condiciones en que se podía encontrar el embalse de esta infraestructura hidráulica que está precisamente al final del recorrido del río Sonora. Y desde el 8 de agosto hicimos monitoreos y efectivamente durante las primeras 4 semanas se mostró que existían metales por encima de la norma, lo cual obligó a que de manera inmediata se cancelara el acueducto que abastece a la ciudad de Hermosillo, de tal manera que la ciudad de Hermosillo no se está abasteciendo de agua del Molinito. Y hace 25 días los monitoreos nos indican que ya no existe presencia de metales por encima de la norma. Sin embargo, esto fue también un tema del Comité Nacional de Operación de Obras Hidráulicas, que es un comité que se reúne semanalmente en la Conagua y donde participan instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad y todos los técnicos de la Conagua que tienen que ver con la operación de las obras hidráulicas en el país. Y lo que se determinó fue un cambio de la política de operación de esta presa, de tal manera que, siendo que había la reglamentación para que cuando la presa del Molinito llegara a un cierto nivel de embalse se pudiera hacer trasvase a la presa Abelardo L. Rodríguez, ese trasvase se canceló para evitar la contaminación precisamente de la otra presa. Y se determinó también que cuando se pudiera hacer el trasvase, siempre se debería mantener un volumen mínimo de embalse en la presa del Molinito de 5 millones de metros cúbicos. Esto como una medida de seguridad. Y por otra parte, quiero comentarle que, como lo señaló el secretario Navarrete, estamos considerando, aparte de las potabilizadoras de ósmosis inversa para cada una de las comunidades que fueron afectadas, una potabilizadora específica para la presa del Molinito. Así que por estas medidas podemos asegurar que la población de Hermosillo no corre ningún riesgo respecto del embalse que se tiene en la presa El Molinito. Y respecto de las plantas potabilizadoras, inicialmente se había pensado en que se construyeran 7 plantas, una para cada una de las cabeceras municipales, pero esta comisión determinó que todas las comunidades afectadas pudiesen contar con una planta potabilizadora a pie de pozo, de tal manera que en principio está planteado ante el fideicomiso que se instalen 36 plantas con esa tecnología de ósmosis inversa que coadyuve a la remoción de los metales pesados, y también, independientemente de la consideración que hacía el señor secretario de que si fuese necesario, pues la discusión del PEF está aquí en esta Cámara, también se ha planteado en el seno del Comité Técnico que estas plantas sean financiadas con los recursos del fideicomiso y que la operación de las mismas, al menos durante 5 años, pueda ser financiada con los mismos recursos del fideicomiso. De tal manera que tenemos una estimación inicial de 350 millones para instalar esas 36 plantas, sin considerar el Molinito, y 65 millones anuales de apoyo a la operación de las plantas. Sería lo que actualmente tenemos definido. Y el tiempo que tarda en la instalación, habrá que presentar en los próximos días ya el expediente técnico al comité del fideicomiso, y lo que nos han señalado los técnicos especializados en la materia es que la instalación de esas plantas puede tardar hasta 4 meses y pues habrá que acelerar todos los trabajos para que se puedan instalar a la mayor brevedad. Sería mi comentario. Muchas gracias, Oscar. Tiene el uso de la palabra el licenciado Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de la Segarpa. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario. Se pregunta, ¿los censos son reales? Por supuesto que son reales. Yo les agrego otra característica, son perfectibles. Y han sido perfeccionados en este tiempo porque en su conformación participa el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, los productores, y todo el tiempo se tendrán que perfeccionar. Entonces,
los censos son reales, sí, hay que perfeccionarlos y ese trabajo se hace de manera permanente. ¿Cómo se calculó las cantidades para el otorgamiento? Son promedios de productividad. En primer lugar, se toma en consideración los programas que opera la Zagarpa, que es el Proagro Productivo y el Program Productivo. Estos dos programas no hacen distinción en el país ni por tipo de raza, ni por tipo de cultivo, ni por tipo de región en el país. Hicimos un promedio hoy en esta zona, los promedios de ganancia al año van entre 15 y 60 mil pesos. Hoy en promedio las personas están recibiendo por actividad agrícola 47 mil pesos y en el caso de pecuario están recibiendo 20 mil pesos. ¿Los suelos estarán contaminados?, pregunta la diputada. Los suelos, en este momento, los estudios que ha dado Senacica nos indica que no, pero eso no significa que en el futuro no tengan un nivel de contaminación, por eso tendrá un carácter permanente. El día de ayer presidí, con la representación del secretario, el Consejo Técnico del Senacica, que es el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, y en esa reunión elevé para que con carácter permanente, en un grupo técnico especializado, se esté monitoreando con carácter permanente esta región, de tal manera que tendremos información con carácter permanente para ver la calidad de los suelos, para saber qué nivel de contaminación hay de raíz o foliar a través de las plantas. No se suspende y obviamente todos estos estudios, tanto en ganado como en suelo, van con cargo al fideicomiso. Haremos obviamente las solicitudes correspondientes. Y también en la siguiente sesión del SINACICA, que es el Sistema Nacional con el mismo nombre, ese incluye más dependencias del Gobierno de la República y también está integrado un comité especializado en donde con carácter permanente estaremos monitoreando esta situación. Por otra parte, sí vamos a insistir también, pero eso ya lo dijo con claridad el secretario Navarrete, buscar de qué manera se hace más productiva esta región. La única forma en la que, no solo en eso, pues digo, hay opiniones diversas, hay mucho viejito ahí. Debería haber un hospital geriátrico, debería haber escuelas, debería estar pavimentado. Eso es mi opinión, lo digo al margen de la actividad agropecuaria. Coincido plenamente con muchas opiniones de los señores diputados. Muchas gracias, señor subsecretario. Tiene el uso de la palabra el licenciado Mario Alfonso Cantú Suárez, Coordinador General de Minería. Gracias. Quiero tocar solamente dos puntos. El primero relacionado a la actuación de la Secretaría de Economía en materia de inspecciones y el segundo relacionado a la parte de desarrollo económico, ¿no? En este sentido, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo dos inspecciones. La primera de ellas fue para georreferenciar y tener una declaración de representante legal, misma que se envió a la autoridad competente cuando fue requerida, y la segunda, que está el procedimiento abierto, en donde se realizó una inspección con el objeto de verificar en campo las obras y trabajos de explotación y beneficio de minerales, que es la facultad que tiene la Secretaría de Economía en las 8 concesiones. Recientemente, bueno, se recibió toda la información requerida y está en valoración de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Está en valoración toda la documentación que se entregó y en paralelo y asimismo en caso de que las dependencias involucradas encuentren incumplimiento en las disposiciones generales o normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, pues esta podrá ser entregada al Secretaría de Economía para incorporarla en las resoluciones, tal y como establece la ley. Por otro lado, dentro del mismo hemos estado colaborando con la PGR en el sentido de entregar toda la documentación en tiempo y forma requerida de las dictámenes, concesiones del Grupo México de las 8 que se tienen y el estado jurídico que prevalece con ellos. Ahora, respecto al debido
a la debida compensación que se comentó por la diputada Laura Jimena Martel, pues el procedimiento, la metodología que se utilizó es la que da la seguridad en ese sentido. ¿Por qué? Porque se cruzó la información con cada una de las unidades productivas, se hizo el análisis de lo que en promedio vendían en el pasado y lo que estuvieron vendiendo después del incidente, y de ahí se llegó a un monto por cada una de las unidades productivas para ser compensadas, y esto fue también validado por los presidentes municipales. Esto es la primera etapa, por supuesto. En el camino pues habrá otras unidades productivas que a lo mejor en este momento no salieron afectadas y se podrán estar incorporando en el futuro cuando se haga una actualización de los mismos. Respecto a la parte de desarrollo regional y económico, pues ya había comentado lo que estamos haciendo en Secretaría de Economía, pero hay un punto adicional que me gustaría comentar. La Cámara, bueno, el año pasado, conscientes de que no todas las empresas mineras estaban aportando recursos económicos en las minas donde estaban establecidas, se incorporó una regalía. México era uno de los países, pocos países del mundo que no se tenía la regalía. Y esta regalía se instrumenta este año para ser pagada a principios del próximo año, que es 7.5% de los ingresos menos gastos, excluyendo intereses, amortización y depreciación. Y déjeme decir que en este caso se puede incorporar, capitalizar, en el sentido para sumar al desarrollo y al apoyo, en este caso de Cananea y los municipios donde están sentadas las minas, los alrededores por ocupaciones temporales, pues los proyectos que ya en principio debieran estar trabajando en estos momentos para estar listos en el momento que se ingrese. Hay municipios que van a recibir varias veces el presupuesto que tienen: Ocampo, Nacosari, Mazapil. Cananea va a recibir una cantidad muy importante de recursos por este 7.5% que se va a incorporar. Ahí en el caso de Cananea pues no se incorpora el otro 0.5 también, el impuesto, el derecho adicional, porque eso se aplica solamente oro, plata y platino. Entonces un punto que quería apuntar aquí, y esto pues es generalizado al 100% de los que se dedican al sector minero, independientemente de que sí en el presente han estado apoyando o no han estado apoyando. Esto es aparte. Gracias. Muchas gracias, licenciado Cantú. Tiene el uso de la palabra para un comentario por 3 minutos la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a disculpar de antemano porque me voy a tomar más de 3 minutos. Señor secretario, primero quiero agradecerle el comedimiento con el que usted nos ha hablado. Yo siento no utilizar o poder utilizar ese comedimiento, pero este es el tono norteño que a veces se percibe como incisivo, pero que tenga usted la certeza de que todos los que somos parte de esta comisión, y se lo digo con conocimiento de causa, porque a pesar de que somos de partidos distintos, sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí, estamos interesados en coadyuvar en que aquí se aplique la ley. No la ley que nosotros entendamos, sino la ley tal cual es. Y lo digo porque usted decía que, y al menos no es mi caso, se hacían posicionamientos políticos y que la remoción de la concesión, que en efecto no es un término legal, pero que se refiere a quitar la concesión, no existía elemento jurídico para retirar la misma, porque no se demostró accidente o incidente, y que no es una ocurrencia quitar una concesión como esta. Entonces yo me voy a permitir leer la ley minera y comentar sobre lo que ya ha dicho el representante de la Secretaría de Economía y lo que usted mismo ha dicho al respecto. El artículo 34 de la ley minera, donde la responsable evidentemente es la Secretaría de Economía, y en esto quiero ser muy clara, pero usted como representante del Poder Ejecutivo, es por eso que dirijo estas preguntas hacia usted, dice que
los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato deberán designar un responsable para el cumplimiento de las normas de seguridad en las minas, a un ingeniero legalmente autorizado, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo párrafo, dice: el responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquellas que no se hayan adoptado al titular de la concesión o explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos. El artículo 39 dice que en las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros, y soy muy enfática, deberán procurar el cuidado al medio ambiente y a la protección ecológica de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia. Este es el artículo 39 de la misma ley minera. El artículo 43 dice: el derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderá cuando, numeral 1, pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o los miembros de la comunidad, que me parece que es el caso. Causen o puedan causar daño o bienes de interés público afectados a un servicio público o de propiedad privada. Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría, en este caso la Secretaría de Economía, dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro de un plazo que a efecto fije. De no cumplirse con el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de los trabajos. Me voy a ir hasta el artículo 54, que creo que es el más claro en este tema. Dice con mucha claridad: las infracciones o disposiciones de la presente ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa. Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría. Es muy clara que una violación de la ley de minas es suficiente para que se analice que se pueda sancionar con la cancelación de la concesión. Luego entonces viene el artículo 55, que en efecto habla de supuestos específicos y que es lo que muchos que no hacen un análisis sistémico de la ley, lo digo con mucho respeto, dicen es que no entra en ninguno de estos supuestos, que es del numeral 1 hasta el 12 y que habla de diversos supuestos, en efecto en el que no está el daño ambiental, pero sí habla el artículo 53 de que la Secretaría tiene la obligación de practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes y que designará uno o más inspectores, etcétera, etcétera. Y he leído estos artículos porque creo que hay que clarificar ciertas cosas. El representante de la Secretaría de Economía ha dicho, y voy a tratar de citarlo, que hay una valoración administrativa de la información que recientemente han recibido para evaluar el tema de si se suspende, porque yo he hablado claramente siempre de dos cosas: la suspensión temporal de actividades de la mina y segundo, la cancelación. Es decir, entiendo que en el Estado de Derecho una cosa no puede venir antes que otra, a menos que sea muy claro en la ley. Entonces, el representante de Economía dice que acaban de recibir la información, que hay una valoración administrativa y que en caso de que haya indicios de falla en materia ecológica o del trabajo de la mina, entonces se iniciarán los procedimientos consecuentes. Hace 2 meses que sucedió esto. Y los responsables, según el artículo 53, de hacer estas inspecciones son ustedes. Y con mucha claridad le digo, yo le pregunté al secretario de Economía y vuelvo a pedir que alguien por favor me lo mande por escrito, cuándo visitaron la mina para cuestiones de seguridad y qué encontraron. Porque cuando usted dice que apenas recibieron la información, pues a mí me da la idea que usted, que es el coordinador de minas de la Secretaría de Economía, no está haciendo su trabajo, lo digo en un supuesto de que usted no tuviese la información. Y me parece que hay indicios muy claros, porque esto es decir, esta comparecencia y esta visita es el ejemplo claro de que todos estamos de acuerdo de que cuando menos hay un ecocidio en Sonora, cuando menos, en eso estamos de acuerdo. Entonces, si usted está valorando todavía a ver si hay daño ecológico, pues me parece que estamos un poquito atrasados en la aplicación de la ley. Y esto lo digo porque
entonces no hemos valorado si hay un elemento jurídico para la remoción de la concesión, señor secretario. Porque usted tajantemente dije, no existe elemento jurídico para retirar la concesión. Yo digo entonces, vámonos poniendo de acuerdo todos. Si la Secretaría de Economía todavía está valorando, pues entonces esperemos a que la Secretaría de Economía nos pueda dar, ahora sí, salga de la cara y nos diga legalmente por qué no aplica la cancelación de la concesión para ser legalmente correcta. Y voy a cerrar con esto, aunque tengo muchas más preguntas, porque creo que aquí es las instituciones las que estamos en riesgo. Yo solamente voy a hacer un pequeño recuento de la historia. Cuando sucedió esto, que se informó tarde, la empresa no informó a tiempo, por cierto, que eso es un quebranto claro a la norma. La empresa contaminó con sustancias tóxicas que son dañinas para la salud y que en efecto ponen en daño a las personas y al medio ambiente. Entonces, si estos no son elementos suficientes, nosotros queremos que nos lo explique. ¿Y por qué queremos que nos lo explique? Porque el presidente fue muy claro al principio. Dijo que se iba a aplicar la ley. Y esto no es un tema de interpretación de la ley. Es decir, yo aquí no vengo a hacer statements políticos, ni vengo aquí a decir que si la REA es o no un monstruo, yo simplemente creo que es una empresa que ha fallado con el Estado de Derecho y que le ha fallado al pueblo mexicano y que definitivamente se le debe de aplicar la ley. Pero luego entonces de que esto dice el presidente, sale el secretario de Economía, y lo digo sin estar cierta de esto, creo que usted mismo, a decir que no se podía cancelar la concesión porque había 9,000 trabajos en riesgo. Y entonces yo simplemente recordaría que hoy precisamente se ha anunciado que una empresa va a tomar control de oceanografía y que las normas permiten que los trabajadores puedan seguir siendo protegidos. Es decir, mientras el Estado procure que los trabajadores sigan recibiendo por parte de la mina que está quebrantando la ley los sueldos y los beneficios que deben de recibir, y venga una nueva empresa que pueda ser responsable ecológicamente y con el pueblo de Sonora y pueda tomar control, ¿por qué nos estamos cerrando a la posibilidad? Estamos entonces poniendo la negociación enfrente de la aplicación de la ley. Y yo cerraría diciendo, señor secretario, lo digo muy respetuosamente, hay un rumor, y hubo un rumor, y que todavía está sobre este tema, que es que la REA dijo que el presidente estaba enojado, que por eso había sucedido lo que había sucedido con este caso de Sonora. Y entonces que como el presidente estaba enojado con él, que por eso se había hecho tanto relajo con este tema. Y entonces que como ya se habían reconciliado, pues entonces ya no hay tanto relajo. Entonces, como eso está ahí como un fantasma cubriéndonos a todos nosotros, y todos somos parte de las instituciones y todos queremos la aplicación correcta de la ley, seamos claros en la aplicación correcta de la ley. Eso es lo que yo les pediría a ustedes. Estamos en colaboración, coadyuvancia, y en efecto, sí somos y vamos a cuestionar, no tenemos la capacidad ejecutiva que ustedes tienen, pero sí queremos que no nos digan, pues que no es tan malo el tema, y eso creo que lo dijo la mina, que no hay muertos, no necesitamos muertos para aplicar la ley. Y espero que no sea esa la lógica ni de los que están aquí, ni de los que están trabajando en este plan de remediación. Yo les haré llegar, y con esto termino, presidente, las preguntas que tengo todavía por escrito a sus oficinas, y agradezco además al señor fiscal que sí me haya hecho llegar por escrito. Lo que pasa es que aquí se lo hicieron llegar a otra diputada, pero están aquí las respuestas que yo había hecho en la comparecencia anterior. Y cierro diciendo que, estimada diputada, precisamente, ¿sí podría concluir, por favor? Voy a concluir, señor. Que precisamente en esta lógica de la interpretación de la ley, ciudadanos sonorenses van a acudir a la Comisión para la Cooperación Ambiental en el marco del TLC para poner una denuncia por la no aplicación correcta de las leyes mexicanas en carácter o en los temas medioambientales. Esto evidentemente pondría
muy mal al Estado mexicano con todo lo que estamos viviendo y con todas las críticas internacionales, y por eso creo que deberíamos de hacer un esfuerzo entre el Ejecutivo y el Legislativo para que la ley se aplique adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Durazo, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Un par de cosas. Primeramente, agradecerle, secretario, la apertura con la que ha recibido algunos de los planteamientos. A Miquel Arriola, esta clarísima explicación que la verdad me deja satisfecho. Gracias. Será ahora el problema darle seguimiento para que se cumpla en ese largo plazo del que estamos hablando. Es muy fácil hablar de la ley, pero no hay que recordar, y no me voy a meter más allá porque voy a leer un documento, pero en un país que tiene altísimos niveles de impunidad, ahí la dejo. No me voy a detener tampoco en los halagos ahora de mi compañero diputado ausente, el diputado Astías Arán, pero es tradición en nuestra vida política la salamería de los colaboradores con sus jefes, así es que les recomiendo, no hay que creerse mucho de los reconocimientos que aquí se expresan. Paso a leer de manera muy breve una síntesis de 3 documentos que me permití entregarle, señor secretario, y que muy amablemente recibió. Uno de ellos de Remediación Pronta del Río Sonora, Asociación Civil, que es una organización que se constituyó con una serie de organizaciones que ya tienen trabajo social en la zona y que hoy se han articulado con el ánimo de tratar de ser más eficaces en la gestión. Me voy a la esencia del documento. Proponen que una institución ambientalista internacional lleve a cabo un diagnóstico del daño provocado por el derrame de tóxicos y sus consecuencias futuras a corto, mediano y largo plazo, que para garantizar la atención a los problemas de salud de los afectados se establezca un seguro médico colectivo para toda la población, una clínica regional con las especialidades médicas relacionadas, plantas potabilizadoras de agua en todas las comunidades afectadas, plantas tratadoras de aguas residuales con el ánimo de reciclar, etcétera, etcétera. Para remediar los daños económicos causados, incorporar a amas de casa, jornaleros y desempleados, que amablemente usted abrió la posibilidad de que así fuera previa revisión. Que se establezca un fondo especial, aquí coincidimos con la Cámara de Diputados, o coinciden con la Cámara de Diputados, un fondo especial de 3,000 millones de pesos para apoyos y financiamientos blandos y a largo plazo, programas de desarrollo agrícola, programas de desarrollo pecuario, proyectos productivos generadores de empleo, programas de reposicionamiento de la marca del río Sonora, que la región afectada sea considerada como zona de atención prioritaria. Este es un planteamiento nuevo. Que se unen a las solicitudes de los habitantes de Cananea para que se restablezcan los servicios médicos de la clínica del Ronquillo, que no hemos hablado por problema de tiempo, pero hay 3,500 ex mineros, viejos ya, edad adulta, que no tienen pensiones y que no tienen servicios médicos por incumplimientos de la mina. Incumplimientos del contrato, del tiempo en el que, contrato colectivo de trabajo, que se incorpore a las comunidades de San José de Gracia, Topahue y San Francisco de Batuc. Gracias, ya están hablando y abriendo la posibilidad, excelente, y que se considere la opinión de la ciudadanía organizada. Estas organizaciones no son de Morena, no son de Movimiento Ciudadano, son organizaciones civiles que simple y sencillamente encontraron en mí un conducto para poner en el conocimiento de esta comisión sus propuestas. Gracias por recibir el documento. El otro es de los mineros de Nacozari, secretario. Es otro tema, pero es el mismo patrón empresarial y es el mismo patrón laboral. Lo que sucede en Nacozari, en Cananea, está sucediendo en Nacozari. Un grupo de trabajadores que demandaban medidas de seguridad laboral fueron despedidos y hoy están siendo
fueron injustamente despedidos, fueron boletinados por todo el país, ocasionando con esto que se les cerraran las puertas para encontrar un nuevo empleo. Doy sus nombres: Pedro Ramírez Hernández, César Rodríguez Mallorquín, Fabián Contreras Valentín, Margarito Hernández Pulido, Ernesto Pulido, Leobardo Rodríguez, Abel Sánchez y Jacinto Mora Cruz. Incluso han recibido amenazas que ellos atribuyen a la propia empresa y la responsabilizan de problemas a su seguridad. Y termino. La organización Súmate a Cananea, que es otra organización social de larga tradición ahí en la comunidad, le propone lo siguiente a su comisión, secretario: que se obligue a la minera a que de manera inmediata reubique el represo de Jales con más de 10 kilómetros de diámetro, no sé si sea una cifra equivocada, que a diario amenaza con desbordarse. Que se exija a Profepa, etcétera, etcétera, una auditoría ambiental y de seguridad e higiene. Que se ponga fin al problema laboral que existe en los trabajadores actualmente en huelga por más de 7 años, ahí le di los datos, cuya exigencia siempre fue el cumplimiento de las normas de seguridad. Que se exija al IMSS el pago de pensiones a los mineros retirados de Cananea o en su defecto a la empresa minera que debió haberlos cubierto, y la construcción del colegio de bachilleres. Los nombres de estos 7 trabajadores que han venido luchando por mucho tiempo desde 1999, secretario, son Carlos Navarrete Aguirre, Miguel Santos Núñez, Martín Barrios Medina, Luis Romero Cabrera, Marco Antonio Flores Payán, Lorenzo Borboa Córdoba, José Gerardo Luna Cota e Isidro Bermúdez Fimbres. El proceso judicial data del año de 1999. Y le digo una cosa, secretario: ganaron en algunas instancias, pero perdieron en otras. Yo le quiero decir que por los niveles de corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje, no hay en Sonora, y muy probablemente en el país, quien le gane un juicio dentro de la ley a Grupo México. Celebro finalmente su apertura para incorporar propuestas. Me da mucho gusto esta sensibilidad. Ojalá que se traduzca sobre la marcha en respuestas eficaces y no solo, pues, como estaríamos con toda legitimidad a poner, que dijéramos, cuando menos en principio bajo duda desde la perspectiva de los afectados en el río Sonora. Recomiendo, secretario, reciban a estas organizaciones, particularmente a esta por una remediación pronta para el río Sonora, que es una organización que agrupa a 60 organizaciones adicionales, es decir, es una organización muy representativa. Remediación pronta para el río Sonora. Y gracias a todos, presidente, por su flexibilidad. Muchas gracias a usted, diputado Durazo. Tiene el uso de la palabra la diputada Valle San Pedro, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente. Bien, no ahondaré en los planteamientos que han hecho mis compañeros, los suscribo todos y cada uno de ellos. Creo que sí es indispensable atender el tema de la cancelación de la concesión a Grupo México, cuando hemos hablado de la necesidad de sentar un precedente en este país en donde se haga valer el Estado de Derecho y que, bueno, como estamos viendo, se han debilitado tanto nuestras instituciones, se ha debilitado tanto el Estado de Derecho en nuestro país. Esa es una oportunidad para hacer valer la ley. Y quisiera ahondar en otro tema también que creo que es muy importante, es el tema de la transparencia en el manejo del fideicomiso. Se ha hablado ya de la posibilidad de tener la información publicada en las páginas de las diferentes dependencias, pero creo que sí es importante en ese sentido establecer mecanismos de coordinación entre la Comisión Especial Legislativa y la Comisión Ejecutiva que encabeza el secretario, para que pudiésemos encontrar los mecanismos por medio de los cuales pudiéramos coadyuvar en el marco de las facultades de cada uno de los espacios o cada una de las comisiones, poder sumar esfuerzos y atender de manera integral este tema. Creo que es indispensable, celebro la verdad las respuestas, la disposición al diálogo y a la suma de esfuerzos, y sí es necesario que en ese sentido podamos ahondar la coordinación, que podamos profundizar los mecanismos a través de los cuales podamos estar en constante comunicación y coadyuvancia. Y por último, sí hacer un énfasis en
un tema que me parece muy importante, que es en la supervisión de las medidas de seguridad para los trabajadores encargados de la remediación, que en su momento se concrete bajo el método que se considere por los expertos, porque en la pasada visita que tuvimos al área afectada, lo que pudimos percatarnos es de que los trabajadores que estaban ahí justamente en el área afectada, pues estaban sin el mínimo de las protecciones. Cuanto más uno de ellos tenía su camiseta amarrada en su cara para cubrir la nariz, la boca, y bueno, la verdad es que pudimos percatarnos de la sensación de la irritación que tan solo con el hecho de haber estado ahí pues algunos minutos pudimos tener esa sensación, y nos preocupa mucho que se expongan ahora a los trabajadores que estarán a cargo de la remediación de esta región, que es muy importante. Bueno, creo que ya aquí los planteamientos han sido muy concretos, y bueno, agradecer la disposición y bueno, de nuestra parte, de parte de la comisión, toda la disposición para poder sumar esfuerzos y atender de manera cabal este tema que requiere de la atención de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para comentarios finales el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias, señor presidente. Nuevamente, a nombre de mis compañeros, estoy seguro de ello, les damos las gracias porque ha sido una reunión muy productiva, ha sido una reunión muy seria, ha sido una reunión donde las opiniones van acompañadas de argumento. Las opiniones van acompañadas de un sentido específico, y todas las opiniones han ido acompañadas buscando sinceramente el bienestar de la gente y de la población que resultó afectada, y eso mucho lo valoramos y mucho lo agradecemos. Para ir al tema de lo concreto, yo haré la gestión, si la comisión lo hace además como una petición por escrito, para que la Secretaría de Economía dé cumplimiento a un mandato constitucional de dar cabal respuesta de qué es lo que está pasando exactamente con el procedimiento administrativo de lo que ocurre en la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México. Yo solamente vuelvo a señalar que es en la parte que me corresponde y que tengo facultad legal para poderlo decir, en la parte de la coordinación de trabajo, que es una disposición del Ejecutivo para mejor proveer la eficacia de acciones, pues nos toca meternos al tema de 25,000 personas y de ver cómo nos coordinamos y podemos sacar adelante esto. En la parte laboral, la planta no generó el derrame, y lo quiero decir con mucha claridad porque quienes nos pidieron la inspección fueron 800 obreros que tenemos el escrito, y que además aquí está el subsecretario, se lo pueda hacer llegar, que verificáramos, al temer ellos repercusiones de algo que jurídicamente no hicieron. O sea, no, aunque fuera responsabilidad de la empresa, no fue la planta, fue una zona que está clausurada, fue una zona que estaban en construcción, fue una zona que señalan que iba a generar 7,200 trabajos y una cantidad adicional de crecimiento en la extracción de cobre para el país, y esa está cerrada, está clausurada, está suspendida, y desde luego hay un procedimiento que está sub iudice y que se tiene que conocer con claridad para, como bien señala usted, diputada, pues saber de qué se trata con mucha certeza, lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. No entraría yo a hacer el comentario de lo que el ciudadano Larrea diga si el presidente está o no enojado. Yo le podría decir que no creo que exista mexicano alguno que no estuviera indignado de saber que una filtración de 40,000 litros de material tóxico dañó a 25,000 personas y generó un daño inmenso al medio ambiente, y que se tiene que asumir una responsabilidad pública sobre eso si se tiene un cargo, y se tiene que acudir a aplicar la ley, más allá de los sentimientos de carácter personal, sino como producto de una decisión de política pública a la que se comprometió un funcionario público, y eso sí me consta que lo asumió el presidente con mucha claridad. Yo con mucho gusto recibo al grupo, señor diputado, que usted me lo solicita, con mucho gusto, y además haría dos planteamientos adicionales. Si en el ámbito de la jurisdicción laboral
hay personas que sienten violación de sus derechos, también acérquenoslas. Yo me encargo de poner el patrocinio legal gratuito de la Profedet y me encargo de que si no es en esa junta, sea en otra junta de otra jurisdicción, donde se analice cualquier tipo de exigencia o pretensión legal que quieran hacer valer trabajadores, con inmenso gusto. Debo decirle que además le agradezco mucho su tono norteño, porque si bien mi corazón, más bien mi tono es toluqueño, pero mi familia paterna es de Sonora, y créame que tengo un vivo interés en que esto se resuelva y se resuelva bien. De ahí el apellido Navarrete, pues no es no familiar. Y por otro lado, de la inspección que hagamos y que se derivaron 267 instrucciones a la empresa, pediría que se las hicieran llegar a la comisión y que se evalúe por parte de ustedes la seriedad o no del cumplimiento de un protocolo. Adicionalmente, le pediría al subsecretario del ramo que las facultades que tiene la Secretaría para verificar en materia de seguridad e higiene a las personas que se encuentren trabajando o deban de trabajar en los procesos de remediación se cumplan estrictamente con los protocolos de seguridad. Estrictamente con los protocolos. No solo eso, que lo informemos, que lo informe usted a la comisión, lo informemos nosotros y que podamos hacer una evaluación juntos si se cumplió o no. Y que sobre esto tengamos certeza de que no estamos hablando simplemente aquí para venir a esconder o escudar o decir algo. Tenemos un compromiso y lo hacemos valer. Del grupo de Nacosari, le informo al señor diputado Durazo que desde el viernes pasado entró en inspección de la Secretaría del Trabajo Laboral. Se cerraron y se clausuraron en este momento tanques de almacenamiento. Tenemos conocimiento de una fuga que generó una nube de azufre, donde no hubo afortunadamente personas que sufrieran daño a la salud. No tenemos claridad, lo sabe también Profepa, lo sabe Protección Civil Federal, no tenemos claridad de qué tamaño fue o no la fuga porque había mucho viento y se disipa muy rápido. Pero de que se está también estudiando, se está haciendo, y que la Profepa está haciendo un programa de revisión integral en minas, no tengo la menor duda de que esto está ocurriendo, y está ocurriendo con mucha eficacia. Estamos en término, creo que no hay más que decir. La transparencia en el manejo del fideicomiso es una obligación. Es una obligación publicarla y es un acuerdo que la vamos a publicar, como yo digo, en español. A veces mucho tecnicismo de carácter financiero confunde un poco de qué se trata el gasto de algo. Lo digo en lo personal, cuando fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cada vez que entrábamos a que me dieran un pronóstico de algo era peor que del tiempo, en español, claro, directo, de que sepa la gente en qué se gastó y que sepan además con toda claridad que se trata de que sean proveedores locales, de que no aparezca de la magia un proveedor magnífico que se encuentra en Campeche y que sabemos que es buenísimo, sino que efectivamente lo hagamos con transparencia, la gente se lo merece y en eso estamos comprometidos todos, y tengo la plena seguridad en el profesionalismo del subsecretario Lassi y de la gente que compone el fideicomiso, y de que así lo vamos a hacer, porque está mucho en juego y es la credibilidad de instituciones. Le agradezco mucho, señor presidente, la forma en que usted llevó esta reunión de trabajo, que espero se repita, que podamos hacer la visita juntos y que podamos evaluar, sin otro sentido más que evaluar con claridad y detrás de el posicionamiento argumento, lo que estamos haciendo en la comisión específica que se nos encomendó cumplir, y que lo vamos a hacer con mucho gusto porque además es nuestro deber y es la convicción que tenemos de la instrucción que nos dio el señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señores diputados, por su tiempo
y por la forma respetuosa en que nos hemos podido conducir y intercambiar puntos de vista de manera norteña, toluqueña y no tan norteña. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado secretario. Si me permiten un minuto, agradecemos el empeño, la disposición y el interés que se ha mostrado en esta reunión de trabajo, que demuestra la firme voluntad de resolver esta tragedia y resarcir los daños causados bajo el imperio de la ley a todos los sonorenses y los mexicanos. Y quisiera esta presidencia detenerse acá, porque quiero comentar a todos mis compañeros legisladores que a propuesta del señor secretario del Trabajo están acá los funcionarios federales respondiendo y también participando en cada una de las preguntas que nosotros hemos hecho. Y señor secretario, eso es digno de reconocerse porque hicimos un gran ejercicio de rendición de cuentas. Las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten en los términos del artículo 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se remitirán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que este órgano defina lo conducentes. Agradecemos a todos su asistencia y se levanta esta reunión siendo las 20:05 del día 9 de octubre del 2014. Muchas gracias. De esta manera, los funcionarios presentaron información en torno a la valoración del daño ambiental, la evaluación de pérdidas económicas, así como la cobertura de indemnizaciones a habitantes de la zona afectada en Sonora. Asimismo, respondieron cuestionamientos de las legisladoras y los legisladores integrantes de esta comisión especial, que también pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. Cabe señalar que manifestaron que la reparación inicial de los daños se presupuestaron 522 millones de pesos del fideicomiso constituido con recursos de la empresa de Grupo México. Pero también informaron que hasta el 7 de octubre del año 2014 solamente se han detectado afectaciones a la salud en 24 personas a las cuales se les ha brindado atención médica y en 17 casos ya han recibido compensación económica. Informaron que se han realizado muestreos en suelo, en plantas y en animales y no se han encontrado fuera de norma los niveles de toxicidad en bovinos. Lo que sí destaca son daños de carácter económico. También se señaló que la empresa Grupo México presentó la propuesta del estudio para evaluar el impacto del derrame en los diversos ríos, el cual incluye un plan de acciones a seguir para su remediación. Finalmente, se señaló que este estudio está aún en revisión por especialistas y que próximamente se estará presentando ya este estudio, si se puede efectuar o no y de qué manera. Por otra parte, se finalizó mencionando que se está trabajando conforme a lo que se establece en la ley. Y así fueron respondidos los cuestionamientos de los legisladores integrantes de este órgano legislativo. Ha quedado usted bien informado de todo el acontecer legislativo que se desarrolló aquí en la Cámara de Diputados. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.